Nuestro país no podrás decir que se celebra hoy. Ven, vamos a ayudarte. Un día como hoy, 5 de diciembre, pero del año 1492, llegó a nuestra hermosa isla un almirante con 3 barcos, en donde viajaba con muchos tripulantes y personas de dinero. Oh, con razón, estaba perdida en la historia dominicana. Gracias, quiero saber más. Cuéntame, por favor. Ok, como te decía, ese almirante era llamado Cristóbal Colón, en el que en su segundo viaje llegó a nuestra isla. ¿Y sabes a quién se encontró allí? Cuéntame, ¿a quién encontró Colón? Encontró taínos e indígenas, que estaban divididos por 5 grandes cacicazgos. Ellos eran llamados Marién, Magua, Jaragua, Higüey y Maguana. Ellos eran los que habitaban nuestra isla. Cuando Colón salía a hacer sus viajes, quien lo ayudaba y le daba apoyo en riquezas, oro y órdenes era la reina Isabel, que le decía: Colón, como deseas seguir descubriendo islas, aquí está el oro. Pero recuerda, desde que las descubras, vienes a contarme cómo te fue. ¿De acuerdo, Colón? Yo soy Cristóbal Colón, quien gobernará esta isla. Sí, su majestad, como usted diga. En su segundo viaje, Colón encontró una isla a la que le puso el nombre de Hispaniola, pero lo que no sabía era que tenía habitantes taínos. Y de repente, ¿sabes qué pasó? ¿Qué sucedió? ¡Oh, Dios! Me tienes intrigada. Sucedió que al irse Colón y avisarle a la reina Isabel de su nueva conquista, dejó guerreros españoles y los taínos aprovecharon la salida de Colón y se enfrentaron contra los españoles. Y en la guerra entre ellos, los taínos los mataron a todos. Luego volvió Colón con más refuerzos y esclavizó a los taínos y tomaron la isla a su poder, hoy siendo ya descubierta.